Mira cómo hacer de una manera muy fácil este carro en miniatura para decorar belenes o maquetas. Y solo vamos a usar palitos de helado. Mirad, tengo aquí unos cuantos y lo primero que vamos a hacer es darle la textura de madera. Con un cúter empieza haciendo cortes primero verticales para que se vaya haciendo la veta de la madera y después inclina el cúter para hacer los cortes más profundos. Puedes ir alternando así primero vertical y ten en cuenta que cuanto más lo tumbes, más profundo va a ser la veta. Y como en este caso lo que queremos es una madera bien marcada, porque es madera envejecida, pues cuanto más cortes hagas, mejor. Y una vez que lo tengas, le vamos a dar la vuelta para hacer el corte en la otra dirección. Y así se va a quedar mucho más marcado. Mirad cómo va saliendo las hebras de todo lo que va sobrando. ¿Veis? Y ahora al hacerlo en sentido contrario es cuando más se va a marcar. Y mirad, toda la viruta que sale, luego la podéis usar como si fuera la paja del carro, que también queda bien. Ahora os lo enseño, que veréis que queda genial. ¿Veis? Lo tumbo y mirad toda la madera que sale. Además, estos palitos de helado, la madera es bastante blandita, entonces se trabaja bien. Mirad, ¿veis cómo se marca? Y ahora, para quitar todas las astillas que hay, o bien usas un pincel seco, mirad cómo queda. Esas las vamos a guardar, porque ya os he dicho que lo vamos a utilizar después. O bien las quitáis así, pasando el cúter plano en los dos sentidos. Das la vuelta y así le quitas todas las astillas y mirad cómo queda. Esto lo podéis usar para un montón de manualidades. No paséis el dedo, eso es importante, porque las astillas se te clavan. Es el único que tenéis que tener cuidado. A mí la opción que más me gusta es la del cúter, me parece la más efectiva. La pasas por un lado, luego por otro y ya se queda liso y perfecto. Mirad. Y así es como queda. Haz unos cuantos para tenerlos preparados y mirad, estas son las medidas de mi carro, pero depende de la escala de tu Belén. En mi caso son figuras de 10 centímetros, entonces así me va bien. Mirad, ¿veis? Se corta bien. Vamos a hacer listones de 8 centímetros, que a su vez voy a cortar por la mitad, que van a ser los palos más largos. A ver, también os digo, no estoy en casa, me he ido fuera, entonces tengo poco material, ¿vale? Entonces me tengo que apañar con lo que tengo, que en este caso es el cúter este viejo, pero bueno, he querido aprovechar para hacer el vídeo. Y mirar, esos serían los palos de 8 centímetros, que vamos a cortar 2. Esto va a ser la base del carro, que mirad, son 5 centímetros, y lo voy a marcar por la parte de abajo para que no se vea el boli. Y ahora simplemente lo voy a cortar. Si estuviera en casa lo cortaría con otra herramienta, pero bueno, me tengo que apañar, como os digo, con el cúter. Pues bueno, mirad, la verdad que es bastante blandita y se parte bien. Quitáis así las astillas que puedan salir. Y en la base del carro, que de ancho son 3 centímetros, justo entran 3 palitos. Ahora vamos a cortar otro por la mitad en trozos de 3, que eso va a ser lo que va a unir la base. Y vamos a cortar 3 de 3. A ver, como sabéis, yo no soy una experta en belenes. Yo es la primera vez que hago un carro
He intentado hacerlo de la manera más sencilla porque me lo habéis pedido y yo creo que este puede quedar bien. Y mirad, es muy fácil de hacer. Mirad, así podéis hacer un corte en V para envejecer la madera también. Ahora vamos a ir en la parte de la base, le vamos a dar la vuelta para pegar los listones por detrás y que no se vean. Pegamos primero 2, luego pegas el tercero, más o menos con la misma separación. Yo dejo un poquitín de separación. Y una vez que se enfríe la silicona, pegamos el otro lado. Mirad, os he dicho 3, voy a poner 2, porque así es suficiente. Podríais poner ese ahí si queréis, pero mira, yo lo voy a dejar así. Ahora, para la estructura del carro he cortado 4 de 1,5 centímetros y 2 anchos de 5 centímetros, que eso van a ser los laterales. Y eso sí que es el ancho del palo. Le voy a hacer la veta, en este caso por los dos lados, porque esto sí que se va a ver, tanto por dentro como por fuera. Por ejemplo, en la base del carro pues no hace falta, porque lo de abajo no se ve, pero en este caso los laterales sí. Y ahora, si queréis también que no sea tan recto, pues lo podéis dar así forma irregular, como la madera desgastada, con un cúter. Y así igual, en forma de V. Y ahora vamos a pegar las 4 que os he dicho de 1,5 centímetros, que nos va a servir de base. Podéis usar también pegamento de contacto, ¿eh? Yo en este caso es que no me lo he traído, así que mirad. Ahora sobre esos palos vamos a pegar los que os acabo de decir, que van a ser los laterales. Ahora le vamos a pegar el de la parte de atrás. Y mirar, ya tenemos la estructura. Los dos palos largos, que son de donde sujetan, me imagino que lo cogían a mano o lo ataban al caballo, no sé exactamente, he visto varios. Lo vamos a pegar ahí, en la parte de abajo. Y quedaría así. Y ahora para hacer la rueda se me ha ocurrido con un tapón que, mirad, para que os hagáis una idea, mide 3,5 centímetros. Que este es el tapón de la pintura acrílica, por si os sirve de guía. Y lo vamos a dibujar sobre un papel. Porque así veréis como ahora va a ser mucho más fácil. Y mirad, con 3 palos y un trozo, con 4. Con eso nos va a servir para la rueda. Para que sea más fácil trabajar, en vez de usarla con el ancho que tiene, la voy a cortar por la mitad. Voy a hacer palos más pequeños, que me va a ser mucho más fácil recortar la forma. Y da igual que no sean paralelos, porque esto como es rústico, pues lo voy a cortar así con la tijera, más o menos, al centro. Y voy a cortar otro que nos va a servir para dibujar la forma. Por ejemplo, ese pues lo dibujas con el lápiz y puedes recortar. Al ser fino, veis, se recorta muy bien. Si veis que esto es demasiado o no tenéis palitos de helado, aunque bueno, esto es muy fácil de conseguir y ya veis que es fácil de trabajar, lo podréis hacer también con cartón. Mirad, esto es como un puzzle, vas haciendo. Mira, por ejemplo, eso además cuadra, porque como es la forma redonda, solo hay que cortar este pico.
pues recortas el pico. Y si veis que luego no ha quedado completamente redondo, también lo podréis lijar. Y vamos a ir haciendo la forma sobre el dibujo, o bien colocándolo por encima, o bien con la forma que hemos dibujado. Por ejemplo, esa también nos cuadra. Que no os he contado que aparte de tener pocos materiales, no tengo el enchufe cerca. Por eso hay cosas que no os enseño cómo lo pego, porque tengo la pistola enchufada en la otra punta de la habitación. Como veis, todo son facilidades. Pero bueno, con buena voluntad todo se puede. Y me habéis pedido el carro, y yo he hecho el carro de la manera más sencilla que se me ha ocurrido, y por supuesto con todo mi cariño. Y es la primera vez que hago un carro, y me ha pillado fuera y me ha pillado con muy poquitos materiales. Así que mira, solo con palos de polo y un poco de silicona. Ahora recortamos 2 finos para pegarlos a los lados. Y ahora, antes de montar la rueda, para que sea más fácil, vamos a pintar. Podéis probar con ocre y marrón oscuro. Para hacer las pruebas, hacerlo en la base, en la parte de abajo que no se ve. Entonces ahí podéis hacer algún tipo de prueba. Yo creo que con el marrón solo valdría. Pero voy a probar con ocre y marrón. Marrón un poco diluido con agua y lo mezclas con el ocre. Como este tipo de carro queremos que sea como una madera envejecida, pues mirad, le voy a oscurecer los bordes. Las juntas, todo lo que podáis ahí para que haya contraste. Y por ejemplo podéis hacer pues solo marrón en un listón para ver la diferencia, ¿vale? Y elegís el tono que más os guste. Y eso es ya lo que luego le vamos a dar al resto de carro, que sí se ve. A mí con marrón solo me gusta. Mirad, empezáis dando en los bordes. Y luego con agua podéis difuminar al resto de la tabla. ¿Queréis aclarar un poco? Pues le echáis un poquito de ocre. Y podéis ir alternando porque esto no es un color uniforme. Mira, esta por ejemplo le voy a dar ocre en la base y marrón en los bordes. Y en las vetas, donde está la parte más profunda, también marrón. Pero mira, si le das solo marrón, mira, con un pincel más ancho, un poco diluido, que coge todo el ancho de la tabla, mirad, así queda bien también. ¿Veis? Diluís con agua para que el color entre bien en las vetas. Y así quedaría el carro como más envejecido. A mí así me gusta. Y solo necesitáis un poco de pintura acrílica marrón oscuro. Pero también depende del tono que queráis conseguir. Y quiero aprovechar mientras para deciros qué tipo de miniaturas queréis ver, porque tengo un montón de vídeos de miniaturas para Belén, pero seguro que hay un montón que os gustaría ver. Me decís y lo intento, ¿vale? Que a ver, yo no soy una experta en belenes, como sabéis, empecé el año pasado mi primer Belén, pero he hecho un montón de vídeos de miniaturas. Entonces, bueno, a ver qué queréis ver y intento hacerlo de una manera así sencilla. Y bueno, me lo dejáis en comentarios y os leo. Mirad, una vez que tenemos el carro, hacemos lo mismo con las ruedas. Y ahora, como esto lo estoy improvisando todo, porque como os he dicho, es la primera vez que hago un carro, para que la rueda quede un poco separada, le voy a pegar un trozo de madera. Esta tampoco hace falta pintarla porque no se va a ver.
pero vamos a pegar un trocito a cada lado. Corta 2 iguales, más o menos así, que sea más estrecho que la rueda. Y vamos a pegar una a cada lado con un poco de silicona. Y ahora sobre esa sí le vamos a poner la rueda, porque así va a quedar mejor. Mirad. Y sobre esa pegamos la rueda. Puedes aprovechar para envejecer un poco más y oscurecer los bordes, incluso las tablas, porque ahora ya como ya ha secado la pintura, porque esto seca rápido, pues vas viendo el resultado. Mira, yo creo que queda bien. Y ahora con un poco de blanco voy a hacer lo mismo, pero lo voy a dar en la base, como veis, donde no se ve. Le voy a dar un toque así de más envejecido. Con pincelada seca, muy poca cantidad de pintura. Lo vamos a envejecer. Y mirad que yo creo que así va a quedar mejor. Eso sí, recordar echar muy poca cantidad, muy poca. Y solo en la parte que sobresale, sin presionar. Y ahora lo que me falta, fundamental, son los ejes de la rueda. Que eso ahora lo vamos a improvisar, pero cuando llegue a casa. Mirad. Mira, voy a hacer la prueba que os he dicho con lo de la paja. Mirad cómo queda los bordes, todo lo que nos ha sobrado de las virutas. Y mirad que queda bien, a mí me gusta. Y mirad, ahora que ya he llegado a casa, tengo cuentas de estas de pulsera. Pues una cualquiera. Mira, por ejemplo, esa está bien. Y si no, si tenéis de estas de plástico, pues también. Lo voy a pegar con un poco de pegamento de contacto. Voy a coger esa que no sobresale tanto. Y para que no quede tan reluciente, pues lo voy a pintar. Cuadrarla bien antes de que seque el pegamento, que eso seca muy rápido. Y ahora, una vez que lo tengas seco, lo que voy a hacer es pintarlo con un poco de pintura acrílica marrón. Como es tan poquito, mira, lo voy a coger del bote directamente. ¿Veis? Así yo creo que queda mejor. Queda más a tono. Puedes aprovechar para dar alguna pincelada. Y mirad, ya tendríamos el carro en miniatura para decorar belenes o maquetas, como veis, de una manera muy fácil y con material reciclado, en el que puedes colocar frutas, la paja como os he enseñado, que a ver, a mí así con la fruta me gusta porque le da un toque de color y os sirve como puesto ambulante, me gusta. Y nada, que espero que os haya gustado, que os animéis a probar y me contéis qué tal. Y como siempre, muchas gracias y hasta pronto.